¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a una nueva edición de AFN Político que se produce aquí en los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias, la agencia líder en información en el noroeste del país. Déjeme decirle, recordarle que estamos llegando a todo el estado a través de la señal del canal 154 de cable y que la repetición de este espacio está disponible en punto de las 3 de la tarde. De igual manera le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, en directo, simultáneamente a través de www.afntijuana.info, ¿sí? www.afntijuana.info, este espacio donde ustedes se informa, tienen la posibilidad de informarse muy oportunamente de todo lo que ocurre en nuestra entidad. Mire, pues caray, vaya que ha habido información en las últimas horas en relación con algunos de los temas más relevantes o que más han llamado la atención mediáticamente. Debo decir a usted que en seguimiento del asunto relacionado con el expresidente municipal Carlos Bustamante Anchondo, pues hay ahí algún seguimiento y algunas novedades que compartirle. Usted recordará que ayer aquí, casi al terminar el programa, le comentábamos que en este conflicto que se traen desde hace rato, el líder de la CTM estatal, Eligio Valencia Roque, y el hoy exalcalde Carlos Bustamante Anchondo, pues sigue produciéndose material e información. Parece evidente que el dirigente CTMista, o de lo que queda de la CTM, está decidido a no soltar, a no quitarle el guante del rostro a Carlos Bustamante y pues hoy nos hemos amanecido con una secuencia de lo que publicó ayer en su periódico, en el periódico de su propiedad, el señor Eligio Valencia Roque, en una especie de campaña para exigir, demandar que se le retire el permiso que se autoaprobó a fines de su administración ya en los últimos días, ya para concluir en un símil de lo que habría hecho, por ejemplo, en su momento Jorge Ramos Hernández, justamente la misma ruta, el mismo escenario, unos días antes de concluir la administración municipal, el exalcalde Jorge Ramos, hoy exalcalde, el alcalde en su momento Jorge Ramos, promueve la aprobación de donación eh, para un terreno para el señor Eligio Valencia, o la entrega pues en dación de pago, dicen. Ese es el término, es decir, para pagarle unos servicios cuya existencia pues no se comprobó, unos servicios al señor Eligio Valencia Roque en su periódico, con un terreno, propiedad de la ciudad, del gobierno de la ciudad, que curiosamente costaba lo mismo que los servicios que le iba a prestar, porque dice en los documentos que el pago era por unos servicios que le iba a proporcionar el periódico al gobierno de Jorge Ramos Hernández, y así, en un esquema similar al final de la administración, y como lo hemos visto repetitivamente, se aprobó fast track, ¿no? La entrega del terreno. El señor Eligio Valencia Roquera, regidor del ayuntamiento, y en ese sentido él mismo se autoaprobó el pago de un servicio que iba a prestar con un terreno de la ciudad. Hoy, lo que denuncia el señor Eligio Valencia a través de su periódico, bueno, no él directamente, pues, pero es evidente, pues es que el señor Carlos Bustamante se autoaprobó un permiso para operar en un casino en su hotel, ahí donde estaba antes operando un casino, Jorge Janrón. Y en el contexto de esta campaña del señor Eligio Valencia Roque contra Carlos Bustamante Anchondo, pues se apoyan en declaraciones de personas que salen
según esto, a exigir, a denunciar que este abuso, este exceso de autoridad no debe quedar impune y que lo menos que debe ocurrir es que la Secretaría de Gobernación le retire permisos, intervenga, se aplique todo el peso de la ley, se proceda contra Carlos Bustamante, independientemente de revocar todo lo que haya que revocar en ese proceso viciado, se dice, para haberle aprobado unos días antes de terminar su gestión, pues la operación de un casino en el que estaría asociado ahí con un extranjero que ya opera casinos en Mexicali y en Estados Unidos. Y con este propósito lo que hace es apoyarse, por ejemplo, en la declaración, adivine usted, de Mario Madrigal Magaña. ¿Y quién es Mario Madrigal Magaña? Bueno, pues nada más y nada menos que empleado de Jorge Hangron, es el dirigente del sindicato de los negocios casineros del señor Jorge Hangron, y él sería la fuente de esta declaración que es utilizada como nota principal en contra de Carlos Bustamante Anchondo. Y aparece pues el señor Mario Madrigal, pues mire, evidentemente cuestionando el asunto y exigiendo orden y revisión en esto, porque, bueno, le atribuyen una declaración que dice se tiene que poner muy en claro quiénes son las personas que están omitiendo ciertos pasos al solicitar los permisos para la operación de centros de apuestas, porque se supone que hay una prohibición. Esto es tan solo parte de lo que le atribuyen en una declaración destacada en primera plana a Mario Madrigal Magaña, secretario general del Sintoled, es el nombre pues del sindicato que sustituyó a lo que en alguna ocasión fue el sindicato Albarroja. Es el sindicato de los trabajadores del señor Jorge Hang en todos sus casinos, y no solo los que opera el señor Hank aquí en Baja California, sino todos los que tiene fuera de aquí. Hasta donde yo entiendo, la empresa del señor Jorge Hank tiene casinos incluso fuera de nuestro país, así que hasta allá alcanzaría el brazo, el liderazgo de Mario Madrigal Magaña, este hombre que fue pues la cabeza del grupo político janquista que tenía el control del Partido Revolucionario Institucional en una de estas etapas oscuras, así denunciada por priistas, pues porque pues están, según lo han estado diciendo de manera reiterada, pues hartos, cansados de ver cómo dos grupos esencialmente se han peleado, se han disputado y obtenido el control del Partido Revolucionario Institucional, haciendo a un lado a la base priista. Habría que agregar, claro está, que la base priista también se ha hecho a un lado y de alguna manera cómodamente, porque pues es a veces más fácil pues ir con la corriente, ¿no? Ir con como tablita, ¿no? Así dejándose llevar por las olas, que defender una posición y pelear al interior de su partido cuando hay, bueno, pues un grupo evidentemente dominante. ¿Quién le puede ganar al señor Jorge Hank con todo su dinero? El asunto es pues que en esta guerra, por un lado de papel, eh, porque pues uno de los señalados, uno de los involucrados, pues tiene papel a su servicio, tiene el periódico mexicano, como usted lo sabe. Falta todavía escuchar la voz de Carlos Bustamante Anchondo, que ha guardado silencio desde el día de ayer en que esta publicación salió. Así es que, pues falta escuchar todavía ciertamente la versión de Carlos Bustamante. No sé si don Carlos Bustamante haya decidido esperar un poco más, si tenga planes para una conferencia de prensa como la que organizó en días pasados para denunciar las amenazas de Eligio Valencia Roque, o se vaya a limitar a algún comunicado, no sabemos. Algunas respuestas que evidentemente tendrá que dar Carlos Bustamante porque este asunto ciertamente lo exhibe. Exhibe la posibilidad de que haya incurrido en
irregularidades de carácter legal, en el que le resulte responsabilidad legal, o bien de carácter administrativo, o ya por lo menos en términos de moral, políticamente hablando, si es que no le resulta alguna responsabilidad de carácter legal. Suponemos que Carlos Bustamante debe estar analizando muy detenidamente las informaciones que ha estado publicando ahora su contrincante, su enemigo, porque pues caray, esto ya va más allá, ya no son simplemente contrincantes. Pero fíjese que ya que estamos hablando de Jorge Hanron, ayer se nos quedó en el tintero por falta de tiempo algunas acotaciones relacionadas con lo que le comentamos al final del espacio. Este incidente, este conflicto severo al interior de la CNC, la Confederación Nacional Campesina, o Liga de Comunidades Agrarias, como se le conoce también, que pues es prácticamente la agrupación más fuerte que queda del llamado sector campesino del Partido Revolucionario Institucional. Y es que el, en todo este jaleo, en todo este jaloneo que se registró en la ciudad de Mexicali y que coincidió pues con la presencia de el señor César Camacho Quirós, dirigente nacional del PRI, que vino pues prácticamente a imponer a dos, a Nancy Sánchez y a Javier Cital Camacho como delegado, en el caso de la CNC, a Cital Camacho como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, en funciones de dirigente estatal para, entre otras cosas, pues organizar el proceso de elección interna de la CNC, porque de ahí habrá de emerger el nuevo dirigente, el dirigente estatal de la CNC, en un proceso viciado, según lo han estado denunciando los cenecistas por lo menos desde hace 15 días, solo que hizo crisis con la visita del señor César Camacho, sobre todo porque Javier Cital Camacho ya no tiene nada que ver con la CNC, perteneció ahí hace mucho tiempo, vendió sus derechos sobre la propiedad ejidal que poseía, luego entonces ya no es ejidatario, ya no pertenece a la CNC y sin embargo, por un dedazo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI hacia la dirigencia nacional de la CNC, se estaría imponiendo a Javier Cital Camacho, un hombre, un ave de tempestades, déjeme decirle, porque justamente en el o al calor de las imposiciones o con este tono de imposición, en su momento fue promovido para la candidatura a la presidencia municipal de Rosarito, cuando no tenía francamente nada que ver ni que hacer en Rosarito este mexicalense. El hecho es que pues así se las gastan. Lo más interesante de este asunto es que según denuncias que han estado haciendo los cenecistas molestos por esta imposición de Javier Cital Camacho, quien está detrás de esta imposición sería Jorge Hanron. El candidato de Jorge Hanron, así lo han expresado varios cenecistas baja californianos, que dicen que el derrotado candidato priista a la gubernatura de Baja California estaría buscando el control de la CNC a través de Javier Cital Camacho, quien sería finalmente impuesto como dirigente estatal de manera formal una vez que se lleve a cabo este proceso interno, muy al estilo del PRI estatal, una elección, según esto, democrática, con un resultado previsible, pues imponer al delegado especial, porque parece que se ha puesto de moda, pues, por lo menos con César Camacho, esto de usar la figura de delegado especial en funciones de, aun cuando, claro, es un término que existe, pues, seguramente ahí en los estatutos de ese partido, pero parece que han decidido utilizarlo y ponerlo de moda, y en ese contexto Javier Cital Camacho verdaderamente estaría eh, convirtiéndose en el dirigente estatal formal de la CNC, porque el hombre, no cree usted que viene a manejar un discurso mm, o el discurso de alguien que va a estar ahí temporalmente cumpliendo una función. No, el señor ha venido hablando de proyectos para la CNC y de cosas por hacer
en la CNC y de una serie de trabajos y tareas, es decir, hablando ya como dirigente estatal de esa agrupación campesina. Lo simpático de este asunto, pues, es que el señalamiento de que Jorge Hangron tendría metidas las manos en la CNC para la imposición de Javier Cital Camacho es coincidente con versiones que hemos conocido en los últimos meses de actos similares perpetrados por Jorge Hangron, que hoy estaría cambiando de estrategia con miras a lograr nuevamente la candidatura a gobernador y convertirse en gobernador. Aparentemente no ha quitado el del renglón, pero hoy agregaría una variante a sus estrategias, considerando que las estrategias usadas y la forma de trabajo utilizada, pues simplemente no le alcanzó para ganar la gubernatura en ocasión anterior. Y hoy estaría aparentemente, pues, apoyándose en las bases estas a las que ha despreciado su grupo, el janquismo, porque llegó y atropelló pues a las bases, esencialmente, y estas son denuncias que han hecho los priistas, pues nada nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro, son cosas conocidas. A la llegada del grupo janquista al partido, se adueñan de toda la estructura y pues como el club de Toby, ¿no? No invitan a nadie. Esto molesta a los priistas que se sienten excluidos. Las bases francamente no pintan. El PRI bueno, de alguna manera lo sigue siendo, un membrete y la sede del PRI pues un cascarón vacío, sin vida pues, el edificio que el PRI tiene allá abajo en la zona norte, pegadito, ahí en la avenida Internacional, porque la sede del PRI estaba en otra parte. Y estaba en Sintoled y pues en el Grupo Caliente, en las instalaciones del Hipódromo Caliente, y en ese sentido pues el prismo fue hecho a un lado. Aparentemente el señor Jorge Hank estaría cambiando la estrategia para tomar el control de diferentes grupos de filiación priista como el sindicato de burócratas. Usted recordará que hubo una elección reciente donde, eh, contra lo que muchos pensaban, gana Manuel Oseguera al candidato predominante hasta ese momento. Manuel Oseguera representaba a una facción molesta, disidente, contraria al grupo predominante en el control del sindicato de burócratas. Y lo que se dijo y se supo en esos días es que en la campaña de Manuel Oseguera habría recibido apoyo del janquismo, con un propósito de largo plazo y un propósito evidente, tener el control del sindicato de la burocracia y de esta manera ir acumulando, pues como en un juego, mire usted, al fin y al cabo estamos frente a un hombre de juegos de azar, pues acumulando fichas, ¿no? Acumulando fichas y más fichas para seguir jugando pues en la próxima vuelta. Todavía le falta, todavía le resta, apenas ha transcurrido la elección de gobernador en la que Fernando Castro Trenti fue derrotado, pues evidentemente con la ayuda de su contrincante Jorge Jangrón. Sí, ahí están los hechos, ahí están los datos inocultables, las relaciones inocultables de Jorge Han con el panismo encabezado por Francisco Quico Vega de la Madrid, quien termina ganando la elección de gobernador. En esas condiciones, pues, estaría inscribiéndose, según lo que nos han dicho varios cenecistas, el proyecto de imposición de Javier Cital Camacho, que será aparentemente pues cosa de algunas semanas más, porque en el Comité Ejecutivo Nacional de la CNC no parece estar decidido a cambiar de opinión. Y como es la misma línea esencialmente y la instrucción de más arriba, es decir, políticamente, su instrucción viene del dirigente nacional del PRI, pues la línea sería esa, ¿no? eh, por este lado. Javier Cital Camacho, a pesar del el malestar, a pesar de las expresiones de repudio claras y abiertas, la denuncia pública
de que están siendo objeto de una imposición y la decisión de los cenecistas más representativos de nombrar a su propio coordinador para el proceso interno que habrán de llevar a cabo con el propósito de nombrar a dirigente estatal. Así están las cosas en la CNC y así le compartimos esta información porque pues contribuye más o menos a ir esclareciendo la película de los escenarios de carácter político que estaremos viendo más adelante y desde luego por los efectos que esto tendrá, el impacto que esto tendrá en el próximo proceso electoral del de 2015. Todas ellas finalmente fichas que se juegan en esa mesa de póker político para decidir quién gana la apuesta y quién se lleva la tajada y quién se lleva el premio gordo. Ya sabe usted cómo son los casinos. Bueno, la casa siempre gana, la casa nunca pierde, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues así estarían jugando sus fichas los dueños de este gran casino de la política baja californiana. Em, Mire, creo que vamos a una pausa y regresamos con algunos materiales más que le hemos preparado. En la 21ª legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Es tu casa, todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana, Ayuntamiento de Tijuana. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Mire usted, pasemos a otra cosa. Qué bueno que sigue con nosotros. Le quiero recordar que tenemos el número telefónico 608-7645 para mantenernos en contacto. Del mismo modo, le quiero recordar que tenemos una dirección de correo electrónico para recibir sus comentarios, sugerencias y recomendaciones. Es afnpolitico@gmail.com. afnpolitico@gmail.com.
No se le olvide a usted que pues a partir de las 3 de la tarde está también disponible la repetición de este programa a través de canal 154 de cable, esta plataforma que opera nuestros amigos de Rosarito en CNR Noticias, de esto que ya es pues prácticamente Baja TV, un nuevo proyecto, la misma plataforma, pero como parte de un proyecto de expansión que él estará llevando mayores y mejores contenidos a través de Baja TV. Vaya familiarizándose con este nombre. Mire, hubo el día de ayer aquí en esta ciudad un nuevo incidente de violencia que ha involucrado a personal, a choferes del transporte urbano de pasajeros. Hubo un nuevo enfrentamiento desde temprana hora, déjeme decirle, más o menos al filo de las 4 de la mañana habría comenzado este nuevo enfrentamiento entre transportistas, trabajadores de la empresa transportista Azul y Blanco, que a golpes se enfrentaron con choferes de la empresa Altiza por, dicen ellos, la invasión de rutas sobre el Boulevard 2000. Hubo varios detenidos, hubo un lesionado. Esto comenzó más o menos al filo de las 4 de la mañana, pero continuó más o menos hasta las 9 de la mañana con un enfrentamiento. Fue el cierre violento de este episodio, escenificado más o menos a la altura del fraccionamiento real de San Francisco. Varios choferes de la empresa Azul y Blanco, 24 de febrero y Verde y Crema, de estas tres empresas, bloquearon el paso a Pedro Quintero Marín, que conducía la unidad con número 160 de la empresa Altiza, la que resultó con algunos daños en este enfrentamiento. Al evitar o al pretender evitar el bloqueo, el chofer Quintero Marín aceleró la unidad, atropelló levemente a Julio García y esto enardeció a los otros choferes que reaccionaron violentamente y le pusieron algunos cuantos golpes a este chofer. Va usted a apreciar este último episodio, un video de 1 minuto y fracción, donde se puede ver claramente la forma en que ocurrieron estos hechos en un episodio que se ha repetido, mire, una y otra vez, una y otra vez. Véalo para que sea usted testigo directo. ¡Bájenlo, bájenlo, bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo, bájenlo, bájenlo! ¡Véngase a la verga! ¡Oríllese, oríllese! ¿Qué te costaba pararte, cabrón? Sí, pero ustedes me están diciendo que... Pero lo matan. ¿Quién te dijo? Bájate tú de ahí. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No, pues una vez. ¿Tu patrón te dio la orden? Casi lo matan. ¿Quién te dio la orden, su patrón? ¿Quién te dijo? Firma ayer todo. Caramba, pues ya lo ve usted, ese es más o menos el tono de estos encontronazos más que encuentros, de estos enfrentamientos violentos que se han estado escenificando en la ciudad, en donde parece que no tenemos autoridad, finalmente, porque esta es una historia sin fin, ¿eh? Venimos viéndola por lo menos desde hace 6 años, por lo menos, posiblemente más, y parece que no hay aquí autoridad capaz de poner orden y control y poner a cada quien en su lugar. La ciudad sigue siendo propiedad de algunos cuantos que se toman la justicia en mano propia porque precisamente no hay autoridad, hay un vacío de autoridad que propicia justamente que cualquier otro venga y ocupe ese espacio
y actúe como dueño de la ciudad. Como están además, déjeme decirle, acostumbrados muchos transportistas, y la expresión más cotidiana de esa actitud impune, pues es la forma en que conducen por la ciudad a gran velocidad, pasándose los altos, obstaculizando las bocacalles, estacionándose en doble y triple fila para subir y bajar pasaje, jugando carreras para pelearse el pasaje sobre las principales rutas de la ciudad. Y estos hechos son pues atestiguados cotidianamente por los tijuanenses. No le estoy diciendo nada que usted no conozca y que no haya visto. Así que cualquier cosa que venga a decirnos aquí la autoridad, pues francamente no tiene sentido y no tiene valor, porque lo que vemos en los hechos de manera regular nos dice otra cosa. Y nos dice que los señores transportistas siguen actuando como los dueños de la ciudad y que pueden hacer lo que les venga en gana, ya sea los de Altiza o ya sea los de verde y crema y los azul y blanco, porque aquí simple y sencillamente no hay autoridad que valga. Esto, esto seguramente lo vamos a seguir viendo. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Quién sabe? Ya vimos desfilar a varios alcaldes y la solución no termina de llegar. A 6 meses de haber iniciado la gestión, la administración del doctor Jorge Astiazarán, por sí, seguimos viendo justamente este tipo de espectáculos y no parece haber eh, posibilidad alguna de que esta serie de episodios y de capítulos violentos terminen, lleguen a su fin. ¿Cuánto tiempo más? ¿Quién sabe? Seguramente estaremos o deberemos esperar sentados, mire, así como su servidor, yo por lo pronto esperaré aquí sentado porque pues así no me canso. El problema es que los afectados son, como siempre, los usuarios. Los afectados de este desorden en materia del transporte, que no se limita solo al problema de la invasión de rutas y los enfrentamientos entre las diferentes empresas y grupos transportistas, sino a abusos de parte de transportistas desde el momento en que las autoridades han permitido la libre operación de taxis libres, por ejemplo, taxis libres clonados, taxis libres que no respetan el uso de este dispositivo que controla y fija tarifas pues por los tramos recorridos, que era justamente uno de los propósitos iniciales al aprobar la existencia de los taxis libres: ofrecer al auditorio la posibilidad de un servicio rápido, eficaz, pero además económico, con certezas pues y garantías, porque hoy los taxistas libres hacen lo que les da la gana, fijan sus tarifas, no utilizan estos aparatos para medir las distancias y con frecuencia, porque es un secreto a voces, utilizan aparatos alterados, y alterados por la misma empresa que se los vende, que a cambio de una cuota les modifica los aparatos para que los taxistas se despachen a gusto, del mismo modo que se despachan los gasolineros con la complacencia y complicidad de la autoridad, modificando la operación de las motobombas, de las bombas despachadoras de gasolina. En esto que le agrega, le suma al desorden en una ciudad en donde muchos son los que hacen lo que les da la gana y pocos son los que ejercen la autoridad, o de plano, ninguna, de plano, porque la situación sigue exactamente en el mismo tono. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que soportar, atestiguar incidentes como el de ayer en la mañana? Pues no sé, pero mire usted, quizá no exagero si digo que durante los próximos 3 años, porque no se ve, no se ve en este ayuntamiento un indicio de que pudiese por fin ponerse orden a este tipo de irregularidades. En fin, pasemos a otra cosa porque hay otros temas que compartirle. Fíjese que hay a nivel estatal en la ciudad de Mexicali un dictamen emitido en el Congreso del Estado, un dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo,
que le niega una solicitud al órgano electoral de aquí del estado, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, le niega a este instituto presupuesto, más presupuesto, esencialmente más dinero. Y es que aparentemente el IEPC no tiene llenadero. Según este dictamen y según las investigaciones que han hecho los integrantes del Poder Legislativo del Congreso del Estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California se ha despachado con la cuchara grande. Y ha habido aparentemente pues de todo. Aviadores, exceso de personal jurídico, partidas cuyo destino final se desconoce, se refiere pues partidas presupuestales, cantidades de dinero, así como un gasto excesivo en servicios generales como telefonía celular, combustible, asesoría legal, arrendamiento de edificios. Son tan solo algunas de las consideraciones que fueron tomadas por el Congreso del Estado para negarle una ampliación presupuestal al Instituto Electoral. Y el Congreso del Estado determinó, por ejemplo, varias irregularidades. Mire, una de ellas, por citar un caso, se refiere a la existencia de 4 abogados y un ingeniero de nombre Francisco Tenorio Andújar, que estarían en la nómina como asesores del consejero ciudadano presidente César Rubén Castro Bojorquez. El ingeniero Francisco Tenorio Andújar aparece en este órgano electoral como prestador de servicios, calidad de asesor jurídico y técnico, y cobra ahí por sus servicios la cantidad de 25,000 pesos mensuales, es decir, 300,000 pesos al año. El asunto es que este ingeniero, don Tenorio Andújar, es al mismo tiempo empleado de confianza en el Congreso del Estado, donde hace las veces de asesor del Partido Revolucionario Institucional, ahí, para la bancada del PRI, en el Congreso del Estado, con un sueldito ahí, pues regular son, 30,000 pesillos por mes, lo que ya hacen una ronchita, más o menos de 55,000 pesos al mes, en sueldos nominales. Entre otros datos está el siguiente: entre los abogados del consejero presidente están también Janet Castillo y Francisco Javier Pereda Ayala, quienes tienen un salario mensual de 25,000 pesos cada uno. A los 3 ya mencionados se le suma un despacho de abogados en el que se considera podrían estar incluidos más asesores. Finalmente se contempla al ingeniero Alfredo Nusa Mesa, responsable de la obra del estacionamiento del gobierno del estado, el cual se derrumbó, pues ya sabe usted, por aquel terremoto del 2010, y ex consejero electoral del propio instituto, que con un salario de 25,000 pesos mensuales tiene la tarea de apoyar a la presidencia del instituto en públicas, políticas públicas y la elaboración del proyecto de líneas estratégicas. Es decir, entre los 4 abogados y el ingeniero contratados solamente para la presidencia del Consejo Electoral, que encabeza, ya le digo, el señor Castro Bojorquez, pues se tiene un gasto de 125,000 pesos mensuales, sin incluir al secretario fedatario y 3 abogados más que forman esa área, lo que significa que tan solo el Consejo Electoral cuenta con un despacho de abogados, 4 asesores, 4 abogados de la Secretaría Fedataria, muchos más de los que tiene el propio gobernador en su equipo jurídico, y que en total representa una erogación de 1,500,000 pesos anuales. Son tan solo algunos de los gastos. Entre las partidas que el Instituto Electoral pidió al Congreso pues se le ampliaran, hay una relacionada con el gasto de combustible. Se solicitaron 214,990 pesos. Está desde luego la partida para el gasto de energía eléctrica por 550,000 pesos, otra para telefonía celular por un monto de 311,000 pesos, para la contratación de servicios legales y asesoría jurídica por 232,000 pesos, y finalmente
una más por 423,000 pesos para el pago de renta de edificios y locales, cifras que a juicio de los legisladores pues son elevadas para un año en que la actividad electoral es prácticamente nula. ¿Para qué quieres tanto dinero si no hay un proceso electoral en puerta? Se le dice en esta negativa al Instituto Electoral para aprobar la ampliación presupuestal. Y es que, mire, en lo que respecta a la partida por servicios de telefonía celular, se solicitó una ampliación de 311,000 pesos, pues tan solo entre enero y marzo el Consejo Electoral ya había ejercido más de 100,000 pesos en ese rubro cuando solo se le habían autorizado 94. Es decir, se acabó su partida presupuestal en la tercera parte, la cuarta parte del tiempo que debió administrar ese recurso. Tenían proyectado un gasto de 407,000 pesos. Y como eso, pues algunos otros rubros que el Congreso del Estado analizó y determinó que, francamente, el Instituto Electoral, pues no solo se ha excedido, sino evidentemente necesita una buena sacudida para que salgan ahí todas las alimañas y las cosas que no sirven y la basura que no sirve, pues hacer una limpieza al Instituto Electoral. Es más o menos en este escenario que el Congreso del Estado le ha negado una ampliación presupuestal o un presupuesto mayor para, eh, para esta institución ciudadana, porque se supone que es un, una institución formada por ciudadanos, ¿verdad? Para garantizar certeza en los procesos electorales y garantizar un órgano independiente, transparente, que garantice procesos electorales también transparentes, limpios y que den certeza a la población sobre los procesos mediante los cuales los bajacalifornianos decidimos quiénes nos van a gobernar. Esto es parte de lo que hay en este tema y en este apartado y en esta historia que todavía no termina porque esto se parece más bien a una telenovela. Este es tan solo uno de los capítulos. La verdad es que desde hace bastante tiempo ha habido denuncias sobre excesos cometidos en esa institución y esas denuncias no terminan todavía. Y no terminan en la medida en que, por ejemplo, hoy se niega una ampliación presupuestal, un mayor presupuesto como el que piden los señores del Instituto Electoral. Lindos ellos, lindos, no cabe duda. Mire, a otra cosa mariposa. En días pasados hubo un accidente importante en el camino a Ensenada, en la carretera libre, a la altura de la Misión. Un autobús de pasajeros extranjero, con turistas extranjeros, coreanos, básicamente una treintena de pasajeros que venían a Baja California a disfrutar un fin de semana tranquilo, una experiencia turística novedosa, interesante, down there in Old Mexico, en Baja, ¿no? Terminaron en una jornada de sangre. Aparentemente, una de las llantas del vehículo se sale, esto provoca que el chofer pierda el control de la unidad, enorme, pesada, esta termina volcada, el chofer muerto en este suceso y pues entre los heridos, 3 de ellos graves, delicados, incluido un menor de edad. Este incidente tuvo alguna consecuencia además de otra naturaleza. Los heridos están siendo atendidos, fueron canalizados, la autoridad contactó al consulado que representa los intereses de sus ciudadanos, al de Corea, pero por lo pronto en el sitio del accidente hubo un enorme malestar de parte de cientos de automovilistas que tuvieron que esperar ahí, atorados, en algunos casos hasta 4 horas para que pudieran llegar a su destino. Había viajeros en ambos sentidos, sobre todo los que iban para Ensenada y muchos de ellos de regreso. Hemos tenido contacto con algunos de ellos
que fueron más o menos testigos de lo que ocurrió a la hora del accidente y testigos y gente que vivió en carne propia las consecuencias de este accidente, pero sobre todo, y esta es la parte que han reclamado, sobre todo de la ausencia de autoridad que aparentemente no tiene previsto la atención de emergencias de esta naturaleza, estuvo brillando por su ausencia en un momento en que aquello se volvió un caos, porque evidentemente con todo y la pena pues por el accidente sufrido por estos turistas, pues la gente quería llegar a sus casas y no le importaba más que rápido salir de ese atolladero y vámonos y cada quien a lo suyo y que la autoridad haga su parte y atienda a los heridos y proceda como debe proceder. El asunto es que todos los reportes que hemos recibido indican una falta de autoridad. No solamente habría quedado en evidencia que la autoridad no tiene previstos escenarios de esta naturaleza, de un accidente, sobre todo en esta circunstancia especial que estamos viviendo en Baja California, luego de que el 28 de diciembre pasado hubo un derrumbe impresionante en la carretera escénica que cortó el tránsito vehicular hacia Ensenada y que dejó a ese puerto con un solo acceso de entrada. Justamente el que representa para todos los que venimos desde Tijuana, pues la carretera libre y una carretera que no está precisamente en las mejores condiciones, ha estado abandonada desde hace muchísimo tiempo y a pesar de los arreglos que la autoridad hizo para utilizarla como opción de transporte, ahora que está cerrada la carretera escénica, el hecho es que esta carretera sigue presentando problemas. Evidentemente se satura, siendo la única vialidad de acceso, pues se satura a la menor provocación, al menor incidente. Y este accidente lamentable ha permitido colocar nuevamente sobre la mesa, acompañada de este malestar clarísimo, el tema de la carretera escénica y la urgencia porque se resuelva ya el acceso por la carretera escénica nuevamente. Pero además, el recordatorio pues de que esto está teniendo consecuencias severas para la economía de la zona y ahora pues hasta de imagen, porque como quiera que sea la noticia de que un autobús de pasajeros, de turistas provenientes de la zona de Los Ángeles, de turistas extranjeros, sufre un accidente acá en México, pues de entrada produce una imagen poco agradable. Y no es casualidad que en este tema haya tenido que intervenir el secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Óscar Escobedo Cariñán, para pues tratar de minimizar el impacto de este asunto. Atender por la parte de la Secretaría de Turismo, atender la parte que le correspondería en apoyo a los visitantes, pues se entiende esta función, pero pone este incidente nuevamente sobre la mesa la urgencia, la demanda, la exigencia para que la obra de la carretera escénica ya se resuelva por fin, de una vez por todas, pero además se pone el acento en el hecho de que esta falla que provocó el deslizamiento impresionante del pasado 28 de diciembre no es la única falla que afecta a esa vialidad y el riesgo de que la historia del 28 de diciembre se repita pues está ahí presente y quienes viven y dependen de una vía libre de acceso de ida y vuelta de retorno entre Tijuana y Ensenada pues están más que al pendiente de este asunto. Este accidente se ha convertido en un nuevo recordatorio de este desorden y de la urgencia para que se resuelva finalmente esta problemática. En fin, dicho lo anterior, mire, solo me resta agradecer a nombre de la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, la compañera Dorelena Cortés, la atención prestada a este espacio y recordarle la cita en punto de las 3 de la tarde y mañana nuevamente en punto de las 12 del mediodía. Por lo pronto que tenga usted el día de hoy un martes extraordinario.